Que el Eterno te bendiga en esta mañana, hermosa mañana y fresca. Eh, bueno, quiero compartir la palabra como siempre lo hago temprano, son como a las 6 de la mañana. Y quiero leerte un pasaje que está en Hechos, capítulo 21 y versículo 17 en adelante. Y este pasaje habla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los apóstoles que nosotros, en las doctrinas, se considera mucho por las palabras, por lo escrito, hasta diríamos que ha superado a todos los otros apóstoles en todas las cosas que se cuenta de él. Y bueno, y también se ha tomado muchas doctrinas de las palabras de Pablo. Y quiero decirte algunas doctrinas, por ejemplo, Pablo dice en la escritura: ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El fin de la ley es Cristo. El pueblo de Israel, por haber desechado al Mesías, entonces la iglesia tomó el lugar de Israel. Y estos son, si uno lo lee así, el versículo, pareciera ser que eso es lo que dice Pablo. Y yo también lo entendí así en un tiempo, y lo predicaba así, porque ignoraba totalmente el contexto, ignoraba totalmente las raíces hebreas, qué significa cada palabra, porque todo lo que nosotros tenemos, querido hermano, son traducciones, no es el original. Cuando te empiezan a hablar del original, realmente uno queda asombrado del mal concepto, de las malas palabras, de las malas interpretaciones que nosotros hacemos de los pasajes. Y aquí está hablando de Pablo cuando él vuelve a Jerusalén y se encuentra con Jacob, el hermano de nuestro maestro, y él le dice: acá llegó el rumor de que vos va en contra de los mandamientos y que no está obedeciendo la ley. Entonces, para que la gente vea, que el pueblo vea que no es así, ve con estos hermanos que tienen voto, que tienen que hacer un sacrificio, una ofrenda, ve tú también y paga los gastos de ellos y ve al templo y hace el sacrificio. Y acá hay cosas que hay que mirar, hermano, porque nosotros, y hay que preguntar. Lo que quiero, o que me gustaría, hermano, que pregunte. Un buen discípulo, nosotros somos discípulos del maestro. Un buen discípulo pregunta, hermano, averigua. Es alguien que está ahí continuamente, como los apóstoles. Se le acercaban a Jesús y le decía: maestro, ¿cómo se ora? Maestro, ¿cómo esto? Maestro, ¿cómo lo otro? Maestro, ¿por qué esto? Maestro, ¿por qué lo otro? Un discípulo pregunta, hermano, averigüe, no se quede con la duda. No crea todo lo que le dicen. Pregunte. Estamos hablando de un hombre como Pablo, que se ha tomado doctrina y que en la cual usted está creyendo. Entonces es importante entender si realmente es correcto lo que se dice de Pablo, porque acá vemos que Pablo pareciera ser otro Pablo, pareciera ser un Pablo temeroso, pareciera ser un Pablo que accede, porque si usted está recibiendo un mensaje de que Pablo dice que la ley está abolida, que el fin de la ley fue Cristo, que la gracia es ahora, que ya no estamos bajo la ley, que la maldición, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y acá vemos que Pablo accede a lo que le dice Jacob, su hermano, el hermano de nuestro maestro, y va y hace esto. Y quiero que note varias cosas, hermano. Primero, esto hace Pablo después de casi 30 años de que nuestro maestro
murió, resucitó y fue a la diestra del Padre. Mire, 30 años después. ¿Usted cree que en ese tiempo Pablo, si realmente la ley y los mandamientos fueron abolidos, haría cosas que va en contra de lo que él está predicando? ¿Mm? Eso es porque nosotros no sabemos, nosotros leemos la escritura, mira, Pablo acá hace esto. No sabemos el tiempo que fue esto, cuánto tiempo pasó de la muerte de nuestro maestro. No sabemos la ofrenda que hizo. ¿Por qué hizo una ofrenda? ¿Acaso el sacrificio? ¿Por qué Pablo no le dice a los hermanos ahí en Jerusalén? Le dice, pero si Cristo ya hizo todo el sacrificio, ¿por qué yo tengo que ir a hacer ofrenda o sacrificio? ¿Eh? Porque ignoramos el tiempo, ignoramos los sacrificios, ignoramos por qué hace esto Pablo. ¿Mm? Y eso es lo que quiero en breve contarte, lo que yo entendí también, y por eso es que quiero que usted lo pueda entender y pueda pregunte, hermano. Ni un pastor le va a dar una respuesta porque ellos no tienen una instrucción hebrea o de la raíz hebrea donde viene nuestra fe. Su fe que usted dice que cree no viene del griego, no viene de Roma, viene de Israel, porque nuestro Mesías era hebreo, era israelita. ¿Eh? La fe que nosotros predicamos es una fe hebrea y tenemos que conocer las cosas, las costumbres hebreas. Fíjese que Pablo hace un sacrificio, hermano. Cuando yo me enteré de esto, dije, bueno, qué mal que por ahí entendemos y predicamos las cosas. Pablo hace un sacrificio que el sacrificio que él hizo constaba de que había que sacrificar tres animales, por cada uno. Entonces, mire, tenía 4 hermanos que Ismael son 5. Son 15 animales que tuvo que sacrificar Pablo y pagar esos gastos para la ofrenda o para el voto de que ellos tenían que hacer. Y esto era no porque Pablo había pecado, sino por haber tocado algunas cosas impuras. Entonces, Pablo, mire lo que hace Pablo. Él, el que supuestamente enseñó que los mandamientos fueron abolidos, que los sacrificios, que las fiestas, el sabato fue abolido. Mire lo que está haciendo, hermano. El sacrificio. Está haciendo una ofrenda. Ha matado animales, ha derramado sangre. ¿Dónde está el sacrificio de Cristo fue más que suficiente? Y que no hay más sacrificio. ¿Por qué Pablo hizo esto? Veo, hermano, que hay muchas preguntas que uno tiene que hacerse, tiene que preguntar, tiene que averiguar. Es porque en ningún momento, hermano, la Torá fue abolida. La Torá no fue abolida. Los mandamientos no fueron abolidos. Por eso que se hacía sacrificio en el templo. Después de la muerte de Yeshua, se hizo sacrificio, se hizo ofrenda, los discípulos, los gentiles que se convertían a la palabra, iban al templo a hacer las oraciones, a hacer los sacrificios, pero no un sacrificio por el pecado, sino era un sacrificio era una ofrenda o un sacrificio por el voto que estos hermanos estaban haciendo, no era sacrificio por los pecados. No entendemos qué sacrificios hacía, no entendemos cómo funcionaba el templo, y por qué si Pablo está predicando que a los gentiles y aún de sus naciones, porque él mismo dice la salvación primero para que entiendan los judíos de lo de mi nación, decía él,
que ellos entiendan que el Mesías ya vino, que esa era la palabra. No que dejen sus mandamientos, le dejen los mandamientos, sino que entiendan que el Mesías ya vino. Los primeros a mi nación, luego a los gentiles, dice a los extranjeros, para que conozcan también la verdad. Esa era la función de Pablo. Por eso él aquí vino y hizo estas cosas en el templo, porque el templo fue destruido 70 años después de la muerte de nuestro Mesías. Y mientras que el templo estaba en pie, los sacrificios se hacían. Hoy en día no está el templo, pero se sigue haciendo como un memorial, recordando los sacrificios, recordando las ofrendas. Y esto se sigue haciendo en forma memorial, como ellos mismos lo hacen. Pero eso no quiere decir que no sea santo todas las cosas que se hagan. Fíjese lo que dice ahí en Hecho, ahí un poquito más adelante nomás. Dice Hecho 24, 14, y el título de defensa de Pablo ante Félix. Bueno, aquí está ante el rey, y él dice en el versículo 14, mire lo que dice. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿En qué estaba creyendo y qué estaba siguiendo Pablo? Estaba siguiendo y creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo que la ley y los profetas hay que seguir y guardarlo? Yeshua, tu maestro, tu Señor, al que tú dices, Él es mi maestro, Él es mi Señor, al que yo creo. Bueno, Él dijo, en Mateo 5:17 dice, no penséis que yo he venido a abolir la ley o a los profetas, sino a hacerlo cumplir. Hermano, esas palabras que se tomó como doctrina, que fueron mal interpretadas y sacados totalmente de contexto de lo que Pablo estaba queriendo decir. Cuando usted estudia en un contexto hebreo lo que Pablo dice, va a entender que jamás Pablo estuvo hablando de la ley o en contra de la ley, ni siquiera en contra del pueblo, porque en Romanos 11, si usted busca, dice ahí la escritura que Pablo mismo, a él le llegaron esos rumores que a usted le han dicho, eso que Israel fue desechado y que la iglesia tomó ese lugar. Entonces Pablo dice en Romanos 11:1, busca hermano, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿ha desechado Dios? No, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo es Pablo? Pablo dice una cosa y después dice otra, o predica una cosa y luego se arrepiente de lo que dice. Hermano, si nosotros vemos así a Pablo, entonces no entendemos lo que predicamos, no entendemos lo que dice, porque Pablo jamás haría una cosa ni en contra del Padre Celestial, en contra de su Mesías. Él mismo dice, ¿quién era yo para que Él se acuerde de mí? Yo estaba ahí persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los hermanos, y aún así Él tuvo misericordia de mí. Entonces, ¿usted cree que Pablo, después de todo lo que vivió, pasó, va a venir a renunciar lo que él estaba predicando porque el hermano del Mesías le dijo que haga cosas que tiene que hacer conforme a la ley? No, hermano. No es el Pablo que predicamos. Pablo le hubiera dicho a Jacob, le digo, no, querido, esto ya no se hace más porque
el sacrificio que hizo Jesús en la cruz ya fue más que suficiente. ¿No? Yo no tengo que ir ni siquiera al templo de los judíos, ni a la sinagoga, porque Él ya nos liberó de todas estas cosas. ¿Eso hizo Pablo? ¿Eso dijo Pablo? No, hermano. Pablo se dio porque ellos estaban diciéndole algo correcto a él. ¿Mm? Y como es correcto también que la palabra del Eterno jamás fue abolida. Eso no es la obra que vino a hacer Jesús. Jesús vino a rescatarnos, vino a liberarnos, a limpiarnos, para que nosotros en la libertad que Él nos dejó, nos prendamos de su palabra, la Torá, y andemos por ella. Espero que estas palabras, sobre todo, preguntan, ¿por qué Pablo hace estas cosas si él mismo dice que está abolida? Pregunte, sáquese la duda, interrogue a su pastor a decir qué le dice. Yo he interrogado, yo he preguntado. ¿Sabe lo que dijo un pastor en respuesta a esto para tener una respuesta? Porque en realidad no la tiene. Dijo, es una de las cosas que Pablo se equivocó. ¿Usted cree esa respuesta? ¿O es porque realmente no han buscado, no han ido a la raíz hebrea de donde es nuestra fe? Espero que esta palabra te lleve a buscar, a escudriñar, a que realmente te motive y decir, no, yo quiero predicar algo correcto. No al tanteo, no me dijo esto, hay que hacer así, uno va y hace. No, hermano. Una de las cosas que yo le decía siempre al Eterno es, yo quiero predicar tu verdad y quiero hacerlo no por lo que me dice el hombre, sino porque lo que tú acá, tu palabra dice que lo hagamos. Entonces cuando hay un deseo, un hambre de querer hacer lo que Él, lo correcto, Él te va a mostrar, hermano, te va a llevar a entender estos pasajes y vas a entender que jamás la Torá fue abolida. Al contrario, la Torá es lo más vigente, como el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, es lo que está en este tiempo. Que el Eterno te bendiga y que realmente esta palabra te lleve a pensar, a buscar, a preguntarte, a buscar más del Eterno. Bendiciones para todos.